controlar a la gente y asegurarse de que esté actuando en su interés. Eso yo, bueno, lo sentí como, no sé si esas respuestas eran las correctas, entonces eso era lo que iba a comentar. Ayer yo no pude asistir, la verdad no me acordaba de la clase, Ujú. entonces ya no pude preguntarlo, pero pues, ahorita Ah, que se puede, pues ya. ok, no, no creo que se puede. Entonces, esta es la lectura que vamos a ver. Hola, Héctor, buen día. Está aquí que se van Hola incorporando maestra, los buenos días. compañeros. Entonces, eh, el día de ayer revisamos nosotros la lectura de Alchani Demsels, donde nos habla de cómo dentro de la empresa empiezan a hacer una mirada un poquito más detallada de lo que sucede dentro de la empresa. Entonces, una de las cuestiones más importantes respecto a por qué existe la empresa es que fuera de la empresa eh, estamos viendo que la producción se, se coordina a través del mecanismo de precios y de cooperaciones individuales no planificadas, ¿vale? Pero dentro de la empresa, nos dicen los autores, es una cooperación planificada, es una cooperación intencional. Y una de las características más importantes de la empresa es que la producción que se genera es resultado de la producción en equipo, ¿no? Del trabajo en equipo. Y si debemos de tener nosotros claro que el trabajo en equipo no es simplemente la unión de un trabajo con otro, sino que el trabajo en equipo potencia capacidades, potencia habilidades, ¿no? Y es una de las características más importantes de la empresa. Y también nos comentaban que este trabajo en equipo es dirigido por alguien denominado el empresario. Y entonces, este empresario, y que veíamos ahí a lo largo de la presentación, es el nodo común a todos los factores productivos que cooperan dentro de la empresa. Y entonces, este empresario establece relaciones contractuales. Recuerden que estamos viendo toda la teoría de la contratación, ¿no? Relaciones contractuales con los diferentes recursos productivos que cooperan dentro de la empresa. Y entonces, es una actividad que continuamente está renegociando a lo largo del tiempo. Eso básicamente, ¿no? Ahora, otra cuestión que nos decía es que la empresa eh, puede tener problemas de productividad, ¿vale? Que una de las características más importantes es que en el mundo neoclásico, cuando decimos que se remunera al trabajador en función de su productividad marginal, supondríamos que este se conoce de manera automática. Pero cuando los autores hablan del problema de la información y de los costos de la información, es que esa información no se conoce y que se quiere, o sea, si se quiere conocer cuál es la productividad marginal individual, se tiene que incurrir en costos de monitoreo. Y entonces nos dice, la ausencia de costos de monitoreo, o sea, si no hubiera costos de monitoreo y se pudieran monitorear qué hace cada quien, dice, entonces no habría ningún incentivo para el remoloneo, es decir, para tener comportamientos oportunistas dentro de la empresa. Pero dado que estos costos existen, es por lo que se dan este tipo de comportamientos. Entonces dice, si la empresa no invierte en establecer mecanismos de monitoreo que le permitan acercarse a conocer cuál es la productividad marginal de sus factores, va a tener problemas en términos de productividad porque no la va a estar remunerando bien. Si remunera a todos de la misma manera, no crea incentivos para impulsar la productividad. Entonces, dos cuestiones eran esenciales y se le pedían a una empresa. Medir las contribuciones marginales, establecer un esquema de incentivos salariales que potenciara la productividad, porque dependiendo del salario es la productividad, ¿no? Y nos hablaban también del papel del vigilante, una persona que se especializa, ¿vale?, en actividades de vigilancia o de monitoreo y que va a ganar su residual, su ganancia de la reducción de estos comportamientos indolentes u oportunistas. ¿Y cómo sé que reduce este tipo de comportamientos? Si el ingreso total, dado el aumento en la producción,
es mayor que los costos de producción y los costos por gestionar la actividad dentro de la empresa. Si se obtienen mayores ganancias, es que está disminuyendo estos comportamientos oportunistas y se genera un mayor riesgo. Y veíamos en la última parte de la presentación cuáles eran los atributos que tenía este vigilante, ¿no? Entonces, a raíz de algo que preguntaba Héctor, de una pregunta, ¿no? Que se hizo al final de quién era el vigilante, que tal parecía que el vigilante era el dueño de la empresa, o bien, decía Héctor, podía ser una persona a la que se le encargara, ¿no? Contratada expresamente para ello, para establecer esas operaciones de vigilancia, ¿no? Y en ese contexto es la lectura de hoy. Entonces, cuando nosotros analizamos, hay un libro muy bonito de Alfred Chandler, con una visión histórica de la empresa, y ven cómo surgen las primeras empresas. Y entonces, básicamente, las primeras empresas eran empresas que, dada su escala operativa, eran gestionadas por una o dos personas, ¿sale? Entonces, estábamos diciendo que el propietario y el gestor, cuando digo del gestor es quien administra, quien decide las diferentes cosas dentro de la empresa, quien toma las decisiones, el propietario. Pero esa empresa, híjole, quizá la pueden encontrar ustedes, no sé, en el siglo XVIII, ¿vale? Estamos en 2023 y la propiedad de la empresa ha evolucionado años luz. Entonces, las grandes empresas, que son las que determinan el desenvolvimiento de la actividad económica, son sociedades o son empresas cuya estructura de propiedad se basa en una sociedad accionaria, ¿sale? Los dueños no son uno, sino pueden ser cientos de accionistas que son dueños de esa empresa en el valor alícuoto de su acción. Entonces, si ustedes revisan eh, los consejos administrativos y los datos financieros de las empresas, van a ver las veces que se han emitido acciones, la cantidad de emisiones, de acciones en circulación. Es decir, y eso es muy importante. Voy a dejar de compartir esta para compartirles el pizarrón. Nada más déjenme el nombre. Me dicen cuando lo vean, por favor, chicos. Jennifer, Y ya se ve el pizarrón. ya se ve el pizarrón, ¿vale? Entonces, cuando estamos viendo a la empresa pequeña, ¿no? Tenemos aquí a la empresa pequeña, decimos que la gestión de esta empresa recae en su propietario, ¿vale? ¿Hay un conflicto de intereses aquí? ¿Alguien ¿Cómo tiene está una la empresa? situación? ¿Mande? ¿Cómo está la situación? Disculpe. Sí, estoy hablando de la empresa, ¿no? Entonces estamos hablando de una empresa pequeña. Y esa empresa pequeña, obviamente por su tamaño, puede ser gestionada por una o dos personas. Entonces, este tipo de pequeñas empresas generalmente tienen un propietario. ¿Hay problema de conflicto de intereses aquí? ¿Qué significaría un conflicto de intereses, Oscar? Que cada quien vea por sus preferencias. Que cada bien vea por sus preferencias. ¿Estás de acuerdo, Daniel? Pues sí es una empresa pequeña y hay dos involucrados, bueno, dos agentes, pues sí habría conflictos porque cada uno buscaría su propio beneficio. Y si Ok. fuera uno, pues, Ujú. pues no. Bueno, Ok, solo de uno. ok. Entonces, fíjense, si yo tengo dos propietarios, ¿vale? Este tiene una función de utilidad
y este tiene una función de utilidad. Entonces, aún en la gestión de una pequeña empresa, puede ser que este quiera una cosa y este quiera otra cosa, un conflicto de intereses. Pero generalmente estas empresas son empresas familiares, donde la propiedad está concentrada en una o dos personas. La propiedad, esto va a ser importante para más adelante, ¿no? La propiedad está concentrada. ¿Qué pasa en el caso de la gran empresa? ¿Cuántos propietarios tiene el Grupo Bimbo? Y esa es una empresa familiar. Pero ¿cuántos propietarios tiene Ford? ¿Cuántos propietarios tiene Apple? ¿Cuántos propietarios tiene Microsoft? ¿Cuántos? Cientos. Microsoft, pues tiene a Bill Gates, ¿no? Como cabeza. Es el CEO, es Efectivamente, uno de los diversionista, principales tenedores de acciones, pero no es el único. Entonces, porque es si bien inversionista. hay accionistas mayoritarios, hay una gran cantidad de accionistas minoritarios. Accionistas mayoritarios, accionistas minoritarios. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que vemos en términos de la concentración de la propiedad? O mejor dicho, ¿la propiedad está concentrada aquí también en la gran empresa? No, está diversificado. La propiedad aquí no está concentrada. Aquí la propiedad está diseminada en muchas manos. ¿Vale? Entonces, vamos más adelante. Ok, entonces, vamos en cuestión de propiedad. Vamos en cuestión de la gestión. Cuando hablo de gestión es quién administra, quién decide lo que sucede dentro de la empresa, quién toma las decisiones. En una empresa pequeña, estas decisiones las pueden tomar el propietario, cualquiera de los dos propietarios en este ejemplo hipotético. ¿Vale? Entonces, aquí la gestión nuevamente cae en manos del propietario. ¿Qué pasa de este lado en términos de gestión? ¿Quién lleva la gestión de la empresa? El directorio, ¿El los directorio? directores. Ellos deciden cuánto se produce, ellos le dicen un factor, vete para un lado, vete para el otro. El directorio está viendo los métodos de producción. ¿Eso es el directorio? ¿O quién lo hace? El tío, ¿El CEO o el administrador? Que es la cabeza a cargo del desempeño diario de la empresa. ¿Vale? Entonces, vemos que en este lado, en el lado aquí de la pequeña empresa, la propiedad y la gestión, regresamos a esta parte, está concentrada en la misma persona. Por lo tanto, no hay un conflicto de intereses. Pero ¿qué pasa cuando la propiedad, en este caso, la propiedad de una gran empresa en manos de accionistas, ¿no? Los accionistas son los dueños de la empresa, pero la propiedad y la gestión no se encuentran en las mismas manos. Aquí va a haber un conflicto de intereses. Entonces, ¿por qué aquí sí puede llevar la gestión el mismo propietario? Porque la escala de las operaciones es pequeña y entonces él puede ser el dueño y él puede gestionar. Pero en la gran empresa, dado su tamaño y dado también toda esta cuestión de la escala de las operaciones, los accionistas, al estar diseminada la propiedad alrededor del mundo, ellos no pueden estar gestionando el desempeño diario de la empresa y le ceden a un CEO, a una administración, la gestión de la misma, es decir, que tome decisiones a nombre de estos propietarios. ¿Sale? Entonces, eso es importante antes de lo que nosotros empecemos aquí a trabajar. Entonces, regreso a la presentación. Y sensible. ¿Y se ve en pantalla completa? Sí, Ok.
Entonces, déjenme. Aquí está. Entonces, yo les comentaba que hay una lectura, un documento de Jensen y Meklin, ¿no? De mediados de los 70, donde analiza el problema que surge cuando la propiedad se separa de la gestión. Entonces, les puedo poner el documento, es un documento largo, está en inglés, pero es un documento muy interesante. De hecho, ayer les preguntaba si les había subido el video, si no, ahí tengo yo un video cortito, ¿no? Donde se explica esta cuestión de la teoría de la agencia. Entonces, la teoría de la agencia surge para tratar de explicar esta relación de agencia. Entonces, vamos a tener tres conceptos que van a ser clave. El primero es la de relación de agencia. ¿Qué voy a entender por relación de agencia? Y vean, todo esto es la teoría contractual. Dice, la relación de agencia, cuando yo contrato a alguien, ¿sí? Hay un contrato de promedio. Si los propietarios que van a ser aquí el principal, todos los accionistas, contratan a otra persona, en este caso el agente, que va a ser el administrador de la empresa, para que realicen actividades en su nombre. ¿Por qué? Porque no todos los accionistas van a estar ahí. Es más, ese libro de Chandler, donde yo les comento, cuando van surgiendo los administradores, nos hablan como en la lectura de ayer, que son personas especializadas, antes de que hubiera un administrador, o sea, que se desarrollara como tal la carrera de administración, eh, quienes desempeñaban ese tipo de actividades en empresas un poquito más grandes, eran personas que habían salido del ejército, porque estaban acostumbrados a este tipo de actividades de gestión, ¿no? Dentro de las Fuerzas Armadas. Pero a lo largo del tiempo, y dado cómo se va desenvolviendo la empresa, se van necesitando personas especializadas, con un conocimiento especializado en la administración de una empresa, en la gestión de una empresa. Entonces, puede ser que los propietarios tengan el capital, pero no tienen ese conocimiento especializado para dirigir una empresa. Por lo tanto, tienen que contratar a alguien para que a su nombre tome las decisiones dentro de la empresa, ¿no? Y esa contratación, y por eso les decía, es una transacción, y siempre en una transacción media un contrato. Entonces, esto de la palabra contrato es muy importante, ¿vale? Entonces, cuando tú contratas a alguien, dice en el segundo párrafo, le delegas cierto grado de poder y lo legitima, o sea, y le das legitimidad hacia todos los factores que integran la empresa. O sea, el CEO es el representante de los accionistas dentro de la empresa. Él tiene el poder para tomar las decisiones. Ahorita vamos a hablar un poquito del directorio que mencionaba Héctor, ¿no? Él tiene cierto grado no estamos diciendo que tiene todo el poder, ¿eh? Tiene cierto grado de poder y legitimidad, ¿vale? Entonces, la relación de agencia se da cuando se separa la propiedad y el poder de decisión dentro de la empresa. Pero aquí viene un segundo concepto, ¿vale? El problema de agencia. Entonces, ¿dónde se va a dar el problema de agencia? No sé si lo tengo por aquí. No, aquí. El problema de agencia. El problema de agencia se va a dar, como les escribí aquí en el pizarrón. Tengo dos personas, ¿no? Por un lado, el principal, que pueden ser cientos de accionistas, mayoritarios y minoritarios, y tengo a la gente. Y entonces, estas dos personas pueden tener una diferente función de utilidad. En teoría, si el accionista contrata al agente, este último debería de tener la misma función de utilidad que el accionista. Pero esto no sucede. ¿Por qué? A ver, ayer ya les preguntaba, ¿qué buscan los accionistas? Si ustedes tuvieran acciones de Microsoft o tuvieran acciones de Apple,
o tuvieran acciones de Liverpool, de Palacio de Hierro, de Nutriza, de lo que ustedes gusten y manden, ¿qué buscarían? Obtener un Como beneficio. beneficio. Obtener un Ajá. beneficio. ¿Y ese beneficio qué? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo toco? ¿Qué es ese beneficio? ¿Cómo sé que obtienen un beneficio? Surge, Cuando surge. Tiene más utilizan valor. acciones, ¿Cómo? mi compañero primero ya después le comento. A ver, entonces, ¿quién habló primero? Tú, Héctor, adelante, Sí, yo luego nada más, Daniel y ajá. luego Oscar. Adelante, Héctor. Yo nada más iba a decir que surgían de las ganancias que obtiene la empresa, extraordinarias, ya después de... De las ganancias que obtiene la empresa. ¿Ok? Ajá. Adelante, Daniel. Sí, bueno, es lo mismo como unas ganancias y cuando vemos que las acciones se incrementan por o sea, de que aumenta su valor, pues. Ok, Ajá. ganancias, aumenta el valor de la empresa. Oscar. Similar a lo que dijo hasta, el aumento del valor de las acciones. Ok, fíjense. Ganancia, valor de la empresa, valor de las acciones. Ok. ¿Qué sucede en la Bolsa Mexicana de Valores? ¿Les interesa todo eso? ¿Se han puesto a ver qué pasa dentro de la Bolsa de Valores? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué se hace en una Bolsa de Valores? El mercado bursátil mexicano. ¿Qué sucede ahí? Compran y venden acciones. Se compran, se venden acciones. Entonces, a ver, cuando las empresas requieren financiamiento, eh, pueden acceder a tres tipos de financiamiento, ¿vale? El financiamiento de proveedores, el financiamiento bancario o bien el financiamiento a través de los mercados de valores. La diferencia entre el bancario y el del mercado de valores es el horizonte de tiempo. Entonces, generalmente cuando tú te acercas al banco es para obtener cierto financiamiento en términos de capital de trabajo y el del mercado de valores tiene un horizonte mucho más largo. No todas las empresas pueden acceder a este tipo de financiamiento. Mayoritariamente lo hacen las empresas grandes, ¿vale? Ok. Entonces, con esto en mente, cuando las empresas quieren obtener financiamiento, emiten acciones. Y cuando ustedes las compran, están financiando a la empresa. ¿Cuál es la diferencia entre adquirir una acción y dar un préstamo? Que si ustedes le dan un préstamo a la empresa después de 2 o 3 años o lo que esté marcado ahí en el documento que media este préstamo, le regresa el capital y una serie de intereses. Pero en el caso de la acción, no. Ustedes se hacen propietarios en esa parte pequeñita de la empresa. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Entonces, ustedes como propietarios, ¿cómo van a saber si le está yendo bien a su empresa? Ah, entonces, en el mercado de valores, si no lo conocen, han visto películas, hay unas películas muy buenas, ahí luego se las recomiendo. Las personas están buscando comprar barato y vender caro, ¿no? Ahí se da una especulación, o sea, diaria en cuanto a compra y venta de acciones. Entonces, al accionista le interesa que el precio de su acción se mantenga alto. Compara, o sea, imagínense ustedes, si ustedes adquieren una acción de Samsung, ¿vale? ¿Con qué van a comparar el precio de la acción de Samsung? Pues con el de empresas que se dediquen a la misma actividad, a la misma rama, y entonces van a comparar si Samsung les está pagando un precio o tiene un precio de la acción igual al que tiene, igual o mayor al que tienen las otras empresas, ¿no? Eso por un lado. Entonces, ¿qué otra cosa a mí me interesa como accionista? Los dividendos. Ahí, o sea, si yo soy propietario, me interesa que mi empresa tenga ganancias. Y entonces, a los accionistas, ¿no? Van a estar atentos al precio de la acción y a los dividendos que pague la empresa. ¿Vale? Son las cuestiones que les interesan. ¿Qué le interesaría al administrador? Alguien dijo, ¿no? Yo como accionista me interesa que aumente el valor de mi empresa. Ok. Ya están viendo innovación para la doctora José, ¿cierto?
Pues tienen el contexto. A ver, ¿cómo le hago para aumentar el valor de una empresa? No se peleen. Eh, bueno, o sea, yo pienso que tiene que ver mucho con la incertidumbre o las perspectivas que tenga la gente, porque, o sea, una empresa puede tomar muy buenas decisiones y eso no significa que aumente su valor, sino que deben de dar señales, pues, este rollo del mercado para que las personas la vean bien a corto o largo plazo y así sería como se podría apreciar el valor de la empresa, pero no con base en las decisiones. O sea, sí son importantes, pero Ajá, no son la condición suficiente, pues. ok. Tú dijiste algo que es interesante, señales. Ahorita me recuerdas ese concepto para que lo platiquemos. A ver, pero la pregunta va más enfocada a ¿cómo una empresa crea valor? ¿Cómo se hace más valiosa en el mercado? ¿De qué depende de que una empresa, digamos, es una empresa buena? Tesla, ¿vale? ¿Es una Por empresa su con valor innovación, en el mercado? sí, por ¿Sí su o no? innovación. Ah, sí, por la innovación. Entonces, si ustedes están, y por eso les digo que tienen que estar leyendo ahí noticias económicas o noticias empresariales, Tesla, ¿no? Tesla no desarrollaba innovaciones como tal, ¿no? Tesla lo que estaba haciendo es que estaba comprando muchas innovaciones. Entonces, nosotros tenemos la imagen de que Tesla es una empresa innovadora, ¿no? Y que esa innovación, recuerden el significado de la innovación. Hay innovaciones radicales y hay innovaciones incrementales, ¿vale? Las innovaciones radicales son aquellas que cambian el paradigma total, bueno, cambian el paradigma tecnológico, la forma de hacer las cosas, ¿no? Y las incrementales van mejorando a lo largo, o sea, son pasos pequeños a lo largo del tiempo que van mejorando la calidad, el desempeño, ¿no? De un producto que ya está creado. Okay. La empresa innovadora, aquella que llega y que registra, ¿no? La idea, que pone la patente y que lleva esa patente a la práctica, una idea no es igual a innovación. La idea se convierte en innovación cuando el mercado la acepta. ¿Y qué significa que el mercado la acepte? Que puede comercializar esa innovación y que el mercado, o sea, nosotros, vamos a estar dispuestos a pagar el precio que establece la empresa innovadora y la otra va a obtener ganancias extraordinarias. Entonces, si bien la innovación es incierta, porque empezamos en A, pero no sabemos si terminaremos en B, en C, en D, o bien no terminaremos. El proceso de investigación y desarrollo, o sea, desde llevar un proceso de investigación y desarrollo hasta un prototipo y un producto final o servicio al mercado es totalmente incierto y puede durar años, ¿vale? Entonces, pero si eso se hace, o sea, pero si esa innovación, si esa inversión, ¿sale? Si esa inversión fructifica, la empresa, ¿no? Esta empresa innovadora va a ganar todo ese mercado y va a obtener esas ganancias de monopolio durante el tiempo que dure la patente, ¿no? Su patente, o bien gracias a la competencia, el ciclo de vida de los productos se va reduciendo cada vez más. Y entonces, ¿no? Pueden salir empresas que copian, ¿no? O seguidoras de esta empresa innovadora, ¿vale? Entonces, una de las vías para que la empresa sea valiosa, sea atractiva, es esta cuestión, porque la innovación promete estas ganancias extraordinarias. Pero aquí está el problema. La innovación requiere financiamiento. La investigación y desarrollo requiere financiamiento. Y entonces, si a ustedes los contratan en una empresa como administradores, su objetivo sería, ¿sí? Crear valor para la empresa, que la empresa sea valiosa. Y una de las formas para crear valor es esta, innovar, pero requieren financiamiento para hacerse de patentes, para hacerse de conocimiento especializado o para desarrollar procesos de investigación y desarrollo, también para subcontratar este proceso. ¿De dónde obtengo ese dinero como gestor de la empresa? ¿Cómo le hago?
¿Cómo financio la innovación? Esa es una cuestión muy interesante. Yo siempre les digo a sus compañeros que aquí en el área nos falta, en estos temas selectos, y ojalá a ustedes les interese para que lo pidan, una huella que nos hable precisamente de esto, de economía financiera de la empresa. ¿Cómo se financia la innovación? Porque eso va a tener efectos importantes sobre la estructura financiera de la empresa y sobre esto, ¿vale? Entonces, existen, como les digo, tres formas para financiar la innovación. La primera, recursos propios, ¿vale? Entonces, de las ganancias que genera la empresa, se retienen ganancias, son ganancias retenidas que pueden ayudar para solventar este financiamiento de la innovación, ¿vale? Otra forma es préstamos bancarios y otra forma para financiar la innovación es emitir acciones, ¿vale? Pero esto va a tener o va a generar diferentes situaciones. A ustedes como accionistas, fíjense, si ustedes compran una acción, ¿piensan tener esa acción cuánto tiempo? ¿5 años, 10 años, 15 años, 20 años? ¿Cómo piensan los accionistas? ¿En mantener esa acción durante mucho tiempo o qué están buscando? Ya se los dije hace un ratito, ¿qué están buscando? Jennifer, ¿qué están buscando los accionistas? ¿Por qué decimos que especulan? ¿Esperan vender el punto más alto? Esperan vender, ¿no? Cuando el precio, cuando ellos consideren, ¿vale? Cuando ellos consideren que el precio es el más alto que se puede obtener en un momento determinado. Entonces, compran la acción a cierto precio, la mantienen. A veces, segundos, ¿no? Hay todas las operaciones ahí en el piso de la bolsa de valores. Entonces, los accionistas están constantemente comprando y vendiendo y modificando sus portafolios de inversión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La visión de los accionistas, y principalmente los accionistas minoritarios, ¿vale? Es de muy corto plazo. Compran y venden, compran y venden, compran y venden, compran y venden. No están pensando en quedarse con la acción años. Están buscando comprarla barata y venderla cuando ellos consideran que alcanzó el precio al que están dispuestos a vender. Entonces, aquí ya tenemos un problema. Porque a ustedes, como CEOs o como administradores, los contratan para fortalecer a la empresa. Y un proceso de inversión, ¿vale? Un proceso de inversión de este tipo tiene un horizonte corto o largo. Largo. O sea, la inversión, y por eso les digo, desde que se desarrolla el conocimiento hasta que se lleva a la práctica, y si el mercado la acepta, es un proceso incierto y de largo plazo. Y ya desde ahí hay un problema en el horizonte de tiempo entre la gente y el principal, porque la gente está viendo en el largo plazo y el principal está viendo en el corto plazo. Ya desde ahí tenemos un conflicto, ¿no? En términos de este horizonte que maneja cada uno de estas dos personas, bueno, de estas dos agentes que nosotros estamos analizando. Entonces, en la lectura nos dice que la gente puede tener comportamientos oportunistas que afecten al principal. ¿Por qué? Porque solo el que está totalmente inmerso en el desenvolvimiento de la empresa, que no es otro más que la gente, aquí ya se está generando información asimétrica, ¿sí? Imagínense que ustedes, sus tíos, ¿no? Les dan dinero para poner una empresa. Y ustedes, como economistas ya prácticamente formados, son los que se van a encargar de la gestión de la empresa. Ellos dan el dinero, bueno, ellos dan el capital y ustedes llevan la gestión. ¿Quién va a tener más conocimiento de la empresa? Ustedes tienen una formación especializada y están diario en la empresa. Y desde ahí hay información asimétrica. Dice, y ustedes pueden usar esa información asimétrica para beneficiarse, ¿vale? Para conseguir objetivos particulares.
Entonces, no es tan lineal esta cuestión, ¿no? De que la gente es malo porque se quiere aprovechar del principal, de los dueños. No, la cuestión aquí también es si se pueden dar ese tipo de comportamientos oportunistas y se dan, pero la cuestión también aquí es importante que hay una diferencia entre lo que quiere el accionista, un alto valor en el precio de la acción y ganancias importantes respecto a lo que puede querer el administrador, realizar proyectos de inversión. Y la inversión es costosa, incierta, ¿sale? Y entonces ahí empezamos a entrar en este conflicto de intereses. Ha llegado a ser tan fuerte, ¿no? Este conflicto de intereses que si ustedes como administradores no están dando los resultados, los despiden y que venga otro. Entonces, ¿qué ha pasado? Que las empresas piden crédito ya no para en los mercados internacionales, ya no para invertir dentro de la empresa, sino que las empresas también empiezan a especular comprando acciones de otras empresas y en muchos casos, ¿vale? En muchos casos compran ellos mismos sus acciones. ¿Por qué? Porque cuando hay una mayor demanda de sus acciones, el precio sube de manera artificial y da señales al mercado de que tu empresa es valiosa. Pero eso es por una cuestión meramente especulativa. No tiene ninguna base real. ¿Vale? Entonces, pero es tan fuerte la presión que se hacen, ¿no? Ese tipo, o sea, que suceden ese tipo de prácticas. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Vale? ¿Cómo le hacemos? Dicen el principal, ¿cómo le hacemos para que esas diferentes funciones de utilidad que una va para acá y otra va para acá se alineen, converjan? Entonces, tenemos que incurrir en costos de agencia. Estamos viendo la presentación, ¿cierto? Ujú. Ok. Entonces, vean, ¿vale? ¿Cómo hacemos que este comportamiento discrecional, estas diferentes funciones de utilidad que una va al norte, al sur, converjan? Dice aquí, la empresa tiene que incurrir en costos de agencia. O sea, esto genera costos de agencia que se tienen que minimizar. Y viene nuevamente el papel del contrato. Recuerden que aquí el contrato se establece como un mecanismo institucional que busca minimizar costos de transacción y en este caso los costos de agencia. ¿Cómo le hago para que yo, dueño de la empresa, cómo le hago para crearles a ustedes los incentivos para que en lugar de estar pensando en otras cosas, se preocupen por lo que yo quiero? Ah, como en el caso de Alchan y Demset, los tengo que incentivar. Y uno de los incentivos es el salario. Entonces, empiezan a ver estos salarios por alcanzar metas que fijan los accionistas, el principal. También otra de las cuestiones importantes es de que, ¿cómo hago que ustedes tengan mis propios intereses? Pues les digo, entonces, ¿sabes qué? Oscar, te vamos a vender un paquete de acciones con ciertas características a un precio por debajo del precio de mercado. Pero la condición es de que tú tengas esas acciones durante cierto tiempo. Y ya después, si tú quieres, las puedes vender. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que tú ahora, como también propietario de la empresa, te interese que esas acciones que tú tengas aumenten su valor. Entonces, ¿cómo hago que tu función de utilidad converja con la mía? Dándote también ese estímulo en cuanto a que seas tenedor de acciones por parte de la empresa. Ahí queda englobada esta cuestión de los costos de incentivos. Costos de vigilancia. Recuerdan la lectura de Alchan y Demses. Los accionistas deben de establecer mecanismos de vigilancia. ¿De qué? ¿Qué van a vigilar? Cómo se desempeña el CEO. Y aquí viene el caso del directorio. Y también son costos de vigilancia crear toda una estructura dentro de la empresa
para que todos los accionistas conozcan la información de primera mano de lo que está sucediendo en la empresa. Lo vamos a ver con la lectura de Galo. Siguiente, ¿no? Los costos de fianza y los costos de oportunidad es que ustedes como alguien, no recuerdo quién lo decía, ¿no? El agente puede tomar decisiones y estas decisiones pueden ser correctas, que bueno, o incorrectas. Pero si esas decisiones incorrectas afectan a terceros, la empresa tiene que responder, ¿no? Por esa afectación. Y eso entra en los costos de oportunidad y en los costos de fianza por las decisiones que tome la gente de manera discrecional, dado ese grado de negociación, o bueno, mejor dicho, ese grado de control en la toma de decisiones que tiene. Y lo último, ¿no? Los costos de negociación, que si lo vemos en la tipología de Williamson, son los costos de transacción ex ante, porque el principal va a negociar con el agente las condiciones de su contrato. Entonces, en esta cuestión de la teoría de la agencia, les decía, vemos tres conceptos: teoría de la agencia, o sea, perdón, relación de agencia, problema de agencia y costos de agencia. Relación es la que se da cuando se separa la propiedad de la gestión. El problema es que puede haber una divergencia en las funciones de utilidades dada esta separación. Y los costos de agencia son los que estamos revisando en este momento. Los costos en que incurre la empresa para minimizar, ¿sí?, este comportamiento discrecional. Entonces, aquí hay un cambio importante en esa cuestión de la búsqueda de la maximización de beneficios de la empresa neoclásica. Ya no llegamos al máximo, porque enfrentar estos costos implica para la empresa un subóptimo. No es el óptimo. El óptimo significaría, o sea, ¿qué implicaría el óptimo? Que no se tuvieran que dar estos costos. El subóptimo es que para obtener los resultados que nosotros queremos, tenemos que incurrir en estos costos. ¿Vale? Entonces, ¿de qué manera la teoría de la agencia entra dentro del ámbito contractual? Porque se tiene que determinar qué tipo de contrato es el más eficiente para regular la relación agente principal. ¿Sale? Entonces, en el contrato, y les decía, en el contrato van a estar contenidos los incentivos que hagan que las diferentes funciones de utilidad converjan. Piensen en la lectura de ayer que decíamos, se tienen que crear los incentivos en términos de remuneraciones y condiciones para que ustedes disminuyan, bueno, ustedes, estoy hablando del factor de producción, para que el factor de producción dentro de la empresa no tenga un comportamiento oportunista. Y todo va de la mano del contrato. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda, chicos? Yo solo para tener un poco más claro, entonces, ¿cuál sería el problema de agencia? A ver, regreso nuevamente. Si tú eres el CEO de una empresa y tienes el objetivo de crear valor para la empresa, dices, bueno, ¿cómo lo creo? Quiero innovar. Esa es una. Pero para innovar requiero financiamiento. Entonces, ¿cómo financio esta innovación? Retengo utilidades y aquí hay un problema, porque yo quiero como accionista que a mí me des mis utilidades, no que retengas. ¿Vale? Segunda cuestión importante. Dices, bueno, entonces no retengo utilidades, me voy a financiar a través del mercado accionario. ¿Me generas a mí un problema como accionista? Sí, porque imagínate que vas a dividir un pastel entre 100 y que ahora ese pastel, a pesar de que crezca, como sería, o sea, esperaremos que que creciera gracias a esta innovación, lo tienes que dividir no entre 100, sino entre 300. La propiedad de la empresa se hace más difusa, se disemina entre un mayor número de manos. ¿Por qué se da el problema de agencia? Porque tú puedes querer invertir y la inversión es en el largo plazo y yo quiero que me des mis ganancias hoy, en el corto plazo. Esa es una vía. Entonces, el problema de agencia lo plantean Jensen y Mecklin con que el administrador, en este caso el agente, haciendo uso
de la información asimétrica que tiene de la empresa, puede querer de una manera oportunista aprovecharse de la misma y ganar él y que no ganen los accionistas. El problema de agencia es que hay divergencia de intereses. Piensa en una empresa chiquita. Tú contratas a alguien para que te lleve una cafetería y esa persona te puede decir, oye, ¿crees que no hubo ganancias hoy? Se puede estar robando el dinero, se puede estar llevando los insumos, te puede estar diciendo que fueron 10 personas y fueron 9, ¿vale? Él está haciendo, tú no estás ahí todo el día. Tú irás una vez, verás más o menos, si no conoces realmente cómo se lleva una cafetería y el otro sí, ahí ella es una materia de información. Y el otro, de una manera oportunista, puede querer aprovecharse de esa información para su uso personal y para su propio beneficio. Es eso, y eso se puede presentar en una empresa chiquita y en una empresa enorme. Pero también te digo, no es como tal de que el administrador sea malo. El administrador, o sea, a él lo van a calificar por hacer crecer la empresa, por hacer crecer el valor de mercado de la empresa. ¿Y cómo crece el valor de mercado de una empresa? Es una empresa que innova, una empresa que está invirtiendo, una empresa que está, no sé, invirtiendo en capital humano, que crece. Entonces dices, si él sale de esa empresa, a mí me interesa contratarlo. Porque Grupo Bimbo creció, no sé, 15% en los últimos años. A él lo van a valorar por eso. Pero la cuestión aquí es, ¿no? ¿Cómo financio esos procesos de inversión que llevan a la empresa a ese punto? Y decíamos, hay un problema. El accionista piensa en el corto plazo. Y el administrador como tal piensa en el largo plazo. Dime, Daniel. Bueno, ahorita como lo estaba planteando, me acordé de una película que es la de Steve Jobs, la de Apple, en donde él como CEO lo querían como quitar, bueno, más bien lo quitaron de su Quitaron. puesto. Entonces, ahí eso involucraría lo que es el problema de agencia o la relación de la agencia. Aquí estamos hablando que el que llevaba como tal la mente maestra detrás de Apple era Jobs, pero él no era el dueño. O sea, sí podía ser, o sea, lo quitas ahí de la dirección como tal. De hecho, hay un caso ahorita también muy sonado, se me va el que lo corrieron y lo tuvieron que volver a contratar. Pero sí, cuando hay un problema en la cuestión de los intereses y tú no lo eres viable, en este caso al principal, al gobierno, tú puedes despedir. Pero ¿qué es lo que crea? Fíjense, les voy a poner aquí y me gustaría que lo leyera. Fíjense, a ver. Ahorita se lo pueden ver. Sí, ya se ve. ¿Ya? Fíjense, esta es una nota que acaba de salir, salió ayer, ¿no? Y nos hablan de Tim Cook. ¿Quién es Tim Cook? ¿No? Es el CEO de Apple, ¿no? Entonces él trabajó con Jobs y a la muerte de él, bueno, queda mando de esta empresa, ¿no? Y entonces nos hablan aquí en la nota se las voy a poner ahí en el Classroom para que lo lean y lo discutimos el jueves, ¿no? Entonces, en esta nota nos están hablando de un dispositivo que mezcla la realidad, dice aquí, la realidad virtual y la realidad aumentada. Yo hasta ayer tenía dudas de que era una cosa y otra, ya me lo explicaron de la diferencia entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Ahí búsquenle, ¿no? Y entonces dice que, vean, dice, es el primer gran producto de hardware de Cook en 7 años y solo el tercero en su mandato como CEO desde la muerte del cofundador de Apple, Steve Jobs. Entonces, hay mucha duda respecto a este producto.
y nos dicen, es el producto más arriesgado de Apple en años, razón por la cual Tim Cook fue elegido como uno de los tomadores de riesgo de 2023, ¿no? Según CNN Business. ¿Por qué? Porque esta combinación, o sea, le están apostando que en el futuro lo que ellos están desarrollando en este momento sea lo que prime. Pero como les digo, cualquier innovación es arriesgado y puede ser que el mercado no la reciba. Es decir, que la comercialización de esto no les genere una ganancia. Léanlo y les digo, a mí se me hizo bien interesante porque, fíjense, dice aquí, ¿no? Jeremy Bailenson, director fundador de tal laboratorio de Stanford, se afirma que empresas como Apple apuestan, es una apuesta, que los clientes acaben utilizando estos visores para casi todo. Dice, utilicemos el medio, pero cuando se gane su sustento, dijo, apostar por la RB para que sea el nuevo smartphone es arriesgado. Y vean, esta cuestión es muy interesante, dice, a pesar de dirigir una empresa valorada en 3 billones de dólares, con cientos de miles de millones de dólares de efectivo en mano, Cook se juega mucho. Las empresas tecnológicas no suelen durar mucho tiempo en la cima del sector, ya que las nuevas y excitantes tecnologías toman el mundo por asalto y acaban destronando al líder. Dice, véase HP, IBM, Cisco y lo que Apple hizo a Microsoft. Entonces, Apple es una empresa que tiene un flujo de efectivo muy importante, ¿vale? Pero si este producto se lanza, yo creo que lo van a lanzar el próximo año, todavía están ahí en proceso de prueba y error, lo lanzan el próximo año y no pega, dice, él se juega mucho, sí, lo pueden correr, y puede tener pérdidas importantes en la empresa. Vean, las ventas del iPhone ya no aumentan. Dice, en algún momento Tim Cook y compañía necesitarán algo que lo sustituya, pero los escépticos no están seguros de que sea Vision Pro. El dispositivo entra en un mercado incierto y se enfrenta a complejidades de diseños y costos elevados. Imagínense que ustedes son accionistas y están decidiendo si compran o no compran acciones de Apple. Pero al mismo tiempo, el potencial es enorme. Casi todos los nuevos productos de Apple prometen utilizar pantallas de distintos tamaños para cambiar nuestra forma de vida. El Vision Pro tiene el potencial de hacer todo eso de una forma aún más llamativa y podría suscitar un nuevo interés en el mercado de forma similar a lo que el iPod hizo con los reproductores de música o el iPhone con los teléfonos inteligentes. Dice, también podría acabar siendo el producto que defina el legado de Cook, ¿no? Entonces, aquí dicen, si Cook se retirara hoy, sería el CEO más exitoso. Vean, ¿por qué dicen que es el CEO más exitoso? Dice, bajo su liderazgo, la capitalización bursátil de Apple ha crecido un 700%, el valor de mercado de la empresa. El negocio del iPhone sigue siendo fuerte y ha construido un sólido negocio de servicios en la música, televisión, juegos. También introdujo con gran éxito el Apple Watch y los AirPods. Vean, Cook es más conocido por su experiencia en operaciones que por ser un visionario de productos. ¿Quién estuvo detrás de todas las innovaciones, ¿no?, que se expresan en estos productos de Apple? Jobs. Y desde ahí, o sea, Cook dice, pues él no es el visionario detrás de esto, fue alguien más. Y nos dicen, desde este producto no se han llevado innovaciones, innovaciones totalmente inciertas, ¿vale? Entonces, esto es muy interesante, porque el mercado bursátil va con señales. Y entonces puede ser que ustedes sean proclives al riesgo y digan, pues sí, esto es muy exitoso, pero si pega, va. Pero si no pega, lo que van a hacer ustedes, o sea, y vamos a ir con la segunda parte de la lectura, se van a deshacer de esas acciones y este cuarto lo corre. ¿Por qué? Porque bajaría la capitalización bursátil de la empresa.
Entonces, es muy interesante. Dicen, bueno, ¿cómo le haces? ¿No? O sea, no es necesariamente que él sea malo y que se quiera aprovechar de los accionistas de Apple, sino que esto es arriesgado y puede funcionar y no puede funcionar. Y si ustedes ya tienen acciones de Apple, dicen, oye, y si no funciona, va a caer el valor. Espérame, ¿no? ¿Vale? Entonces, les voy a dejar esto para que lo lean. Ahorita lo pongo ahí en el Classroom, pero es muy interesante. ¿Cómo valoramos el trabajo de un CEO? En este caso, Cook sería el agente, ¿vale? ¿Qué está buscando? ¿Qué? Generar valor de mercado para su empresa. Y aquí dicen, bueno, tiene un sustento real que sería aquí una innovación que se vería plasmada en otros productos. Pero dada la presión del mercado, es lo que les digo, muchos CEOs contratan deuda, ¿no? Se endeudan en los mercados financieros internacionales, pero no para financiar proyectos de innovación, sino para empezar a especular para comprar acciones de otras empresas y les digo, a veces para comprar sus propias acciones y el valor sube de manera artificial. Les pido por favor, bueno, que lean esto y también por favor les voy a pedir, a ver, déjenme ver si desde aquí lo puedo buscar. Vean, ya cambió aquí a Google o siguen viendo la nota de Apple. No, ya vemos cómo está ahí navegando. Vean, entonces, googleen esta palabra, Enron, ¿vale? Dice, Enron Corporation fue una empresa energética con sede en Houston que empleaba, vean nada más el tamaño, a más de 21,000 personas en actividades de 2001. Enron se constituyó en 85 por una fusión. Vamos a ver más adelante las fusiones de empresas, ¿no? Houston Natural Gas e Interno. Entonces, van a encontrar muchísimo. Pero vean, estudio del caso Enron. Uno de los peores fraudes de la historia. Está este. Aquí otro. Enron, el mayor escándalo financiero de la historia. Análisis del caso Enron. El caso de Enron. Van a encontrar. Entonces, empiezan a revisar esto. Lo platicamos el próximo jueves. Lean la nota que los ponga de Apple, pero vean esto, porque está muy relacionado con el tema que estamos nosotros tratando. ¿Vale? Y yo creo que con esto y con lo que veamos el próximo jueves va a quedar claro esta cuestión de lo de agencia. ¿Vale? ¿Dudas con lo que tienen que hacer? ¿No? Entonces, bueno, nos vemos el jueves en clase presencial. Recuerden que el examen es el viernes y el examen o sea, son mayoritariamente notas de este tipo, como en el caso de Apple, y que ustedes identifiquen conceptos. ¿Vale? Entonces pongan mucha atención en la lectura de la misma y al final de que ustedes puedan identificar lo que se ve de manera teórica en las lecturas con las notas que hablan sobre el comportamiento de la empresa. Entonces, déjenme, aquí termino. Maestra, Dime.